Desarrollando. Ever, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, arrancamos con el primer tema, indudablemente central. ¿Qué es el Foro Económico de Davos? La pregunta es, ¿qué se centra? ¿Qué se busca? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se alcanza? ¿Quiénes están? Bueno, son los líderes políticos del mundo, pero también líderes económicos y empresariales. La pregunta tiene su respuesta. Del 15 al 19 de enero, más de 100 líderes de todo el planeta, organizaciones internacionales y miles de empresas socias participaron de la 54ª edición del Foro Económico Mundial de Davos, que todos los años se reúne en esa ciudad de Suiza para analizar y debatir los principales problemas que afronta la humanidad. El Foro Económico Mundial es una organización internacional fundada en 1971 por el profesor de economía Klaus Schwab, cuyo principal objetivo es año tras año trabajar en torno a los desafíos globales más urgentes a través de la cooperación público-privada. Según explica el sitio web oficial, el organismo proporciona una plataforma global, imparcial y sin ánimo de lucro con el fin de establecer la confianza y crear iniciativas para la cooperación y el progreso. I think being a bridge between North and South and East and West is even more important for the World Economic Forum. So we at least look at ourselves as a trusted platform. We are really trying to bring different players together, build bridges. We are impartial and neutral. Bajo el lema Reconstruir la confianza, en la edición 2024, los objetivos del foro estuvieron enfocados en la seguridad y la cooperación internacional, crear crecimiento y empleo, debatir sobre la inteligencia artificial y plantear una estrategia contra la crisis climática en un contexto político mundial signado por la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania y el agravamiento del conflicto armado en Medio Oriente que tiene a Israel y Hamás como principales protagonistas. Rebuilding trust will not happen overnight, but I'm convinced that it is both essential and possible. And I urge everybody, I urge you to influence, to prevent further damage, and to get our world back on track to safety, to prosperity and peace. And I thank you. Uno de los temas clave del foro fue la publicación simultánea de un informe de la ONG Oxfam Internacional sobre desigualdad mundial que asegura que la pobreza a nivel global recién podría ser erradicada en 229 años. El documento estima que la riqueza apropiada por los 5 billonarios del mundo, Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison y Mark Zuckerberg, se duplicó desde 2020, al mismo tiempo que el 60% de la población mundial se fue volviendo cada vez más pobre, una perspectiva que se agudiza año tras año. I certainly feel angry. I would say having billionaires is a failure. Very often when we are here at the World Economic Forum, you end up celebrating billionaires. But I think it's a sign of failure that we have 800 million people, 10% of the global population, sleeping hungry. They do not have enough food to eat. 800 million people. And on the other hand, you have these billionaires with their private yachts, private jets, and a lifestyle which cannot even be understood. Otro de los temas álgidos tratados en Davos fue el uso de la inteligencia artificial, una tecnología que tiene una importancia geopolítica que supera a la de casi todas las anteriores y genera posiciones encontradas entre los líderes mundiales debido a su implicancia presente y futura en el panorama económico, educativo y social. We know that the global economy is not growing as fast as it used to do. And I prefer to look at glass half full instead of half empty. And even if you have challenges, there is real opportunities moving forward. If you look at the new technologies, for example, artificial intelligence, Internet of Things, these can increase the global
productivity with 30% in the coming decade. That would be the highest increase in productivity that we've seen. El impacto que tendrá la incursión de la inteligencia artificial en el empleo ya está en el radar del Fondo Monetario Internacional, alertando que cerca del 40% de los puestos laborales globales podrían verse afectados por la automatización. The state does need to invest seriously in public services like education, health, transport, energy, because we have globally seen that wherever you have robust public services, you have more equal societies. So that's one. The second, I think, which is really critical, is reining in the corporates. So it's important that we cap the CEO salaries, break up monopolies, tax the super rich, tax extreme wealth. We also need to then ensure that living wages are paid across the supply chain. Este riesgo se eleva al 60% en las economías más avanzadas. Bajo esta premisa, la Unión Europea ya elaboró el primer conjunto de normas regulatorias. El impacto de la desinformación y las noticias falsas difundidas por inteligencia artificial en una época de fuerte polarización fue otro de los temas destacados en el foro, considerado el mayor riesgo para la economía global, con su amenaza de erosionar la democracia y dividir a la sociedad en un año donde 70 países del mundo afrontan procesos electorales. En su discurso en el foro, Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, también advirtió sobre los peligros del desarrollo sin control de la inteligencia artificial y del cambio climático, y puso énfasis en la necesidad inmediata para que los gobiernos y empresas tecnológicas colaboren para establecer una red de gestión de riesgos que supervise el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Hay que decir, por ejemplo, que Davos es un pequeño pueblito suizo perdido en un paisaje, en una postal suiza en el medio de los Alpes, donde, me decías recién, Ever, se puede cruzar el CEO del principal banco chino con el dueño de Microsoft y tomar un café juntos y charlar sobre geopolítica sin que nadie se entere. Sobre geopolítica y sobre negocios, ¿no? Mucho. Es en lo que se ha transformado, digamos, en esta última mutación de lo que podríamos decir del foro de Davos, ¿no? Hay algunos grandes patrones de empresas internacionales que dicen es la máquina de café de los grandes patrones del mundo, de los grandes multimillonarios, donde te encontrás quizás no con el que hablas todo el año porque tenés relación, sino con aquellos que casualmente en ese ámbito más convivial, donde esta gente que habitualmente no tiene circulación tan dispersa y libre por cafés y bares de sus propias ciudades o de aquellas en las que tienen sus negocios, bueno, encuentran en Davos ese lugar. En eso es en lo que se ha transformado fuertemente durante el último tiempo. Recordemos que durante más de 20 años fue la gran usina ideológica de lo que podríamos llamar la globalización exitosa o el proyecto que pretendía un éxito del modelo globalizador. Hay que entender al foro de Davos no como un foro político, sino como un foro económico donde se invita a los líderes políticos a que expongan sus ideas. Claro, es un gran lugar de encuentro entre las grandes fortunas del planeta, que son potenciales inversores también en distintos países, y importantes líderes políticos del mundo. Como te decía, durante mucho tiempo de ahí salían las grandes ideas de hacia dónde debía ir económica y políticamente el mundo. La idea de la libre circulación de capitales, la integración global de las cadenas de valor, la propuesta de lo que era la globalización en su momento más exitoso. Hoy estamos en un momento de quiebre hace 4 o 5 años donde, bueno, vemos que hay cierto resurgir de la renacionalización de las cadenas productivas, donde hay ciertas cosas que están vinculadas a los avances tecnológicos que cada país pretende realizar por sí mismo para no depender de otros, notablemente todo lo que se denomina el desacople entre Estados Unidos y China, donde buscan que esa dependencia no sea tan fuerte y tan integrada. Es decir, que este foro, que fue en cierta medida
por un lado, un lugar de encuentro de grandes líderes políticos y económicos del mundo, y por otra parte, el lugar desde el cual las élites económicas y políticas globales daban el gran tono, las grandes líneas de lo que iba a ser la economía y la política global de los siguientes años, bueno, se ha visto en cierta medida fragilizado a partir de los cambios geopolíticos de los últimos años. Ahora, se busca un pensamiento homogéneo porque recién el director del foro, que intentaba explicar en un idioma que entendamos todos qué era el foro, decía que es como un puente entre el norte y el sur y el este y el oeste, pero entre el norte y el sur y el este y el oeste hay unas líneas de pensamiento absolutamente diversas, ¿no? Claro, sí, la idea, digamos, del foro siempre fue en cierta medida ser el lugar de encuentro de aquellos con poder de decidir. Una cierta concepción elitista, acordate, durante muchos años todo lo que eran las contracumbres a Davos, ¿te acordás? El movimiento antiglobalización surgió justamente en ese mismo contexto. ¿Y qué pasó ahora? Bueno, así como se desinfló la gran idea de Davos, también hay que decirlo, hay un reflujo político de lo que eran los proyectos alternativos a la globalización o los movimientos contra la globalización, con ciertas ideas también del progresismo que tuvieron dificultades también para imponerse o para plantear su propia agenda. Claro, hubo una época en donde era, por un lado estaba el Foro Económico de Davos como como una mirada muy puntual a nivel económico y político de para dónde iba el mundo de las grandes potencias o de la mirada de las grandes potencias. ¿Y hacia dónde estaba en encuentro de la OIT, ¿te acordás? Claro. Donde claro. Ahí había, no era una contracumbre porque tenían agendas el separadas. Capital y el trabajo, digamos, ¿no? Claro, sí, y a su vez esta contraposición, ¿no? Que justamente no genere esa respuesta, digamos, desde los movimientos que se oponen a la agenda. ¿Bajaron las acciones de la OIT? Bueno, ese es otro tema de discusión, ¿no? Porque estamos justamente en un periodo de interregno, de intervalo de lo que son las grandes agendas globales. Digamos, este foro sigue funcionando muy bien como lugar de encuentro de las principales fortunas y empresas globales y de decisores políticos. Lo veíamos en el informe. Presidentes o altos cargos de todos los países, responsables de los grandes bancos regionales. Es decir, se siguen tomando decisiones, se siguen haciendo además negocios en el marco del foro y, como decíamos y comentábamos por fuera del aire, también por fuera del foro, en esos espacios que habilita esos días en Davos, pero es cierto que su agenda ideológico-política se ha visto debilitada a raíz de los cambios geopolíticos a los cuales asistimos. La platea no se la va a ver. La platea está enfrente a cada uno de los líderes políticos que ahora sí vamos a escuchar, pero enfrente están toda esta gente de la que te viene contando Eber. Y los políticos, los líderes políticos mundiales, vienen a dar su mirada frente a ellos y frente a ellos hay, como decía también Eber, posibles inversores para sus proyectos. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Gracias al capitalismo de libre empresa, hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia. On a d'abord besoin d'avoir une Europe de l'investissement beaucoup plus forte. Pour moi, c'est une priorité. Tout ce que je vous dis sur le quantique, sur les clean tech et même sur la défense, c'est beaucoup plus d'argent. Et donc, il faut une stratégie de l'investissement qui doit marcher avec deux moteurs. Il faut plus d'investissements publics européens, et donc nous devons ouvrir une phase de nouveau réinvestissement, comme on l'a fait dans la crise Covid, et peut-être en osant à nouveau des eurobonds sur des priorités. 我们应该以更加开放的思维和举措，推进国际科技合作交流，携手打造开放、公正、非歧视的科技发展环境，打破制约创新要素，
流动的壁垒，能够让创新在开放的土壤当中茁壮成长。Help us to raise the purchasing power of workers, to stop the climate emergency, to vindicate international rules, and to defend democracy and fight the involution represented by the reactionary wave sweeping the world. In short, help us to give people a better life. Bueno, evidentemente no piensan todos igual, está claro, ¿no? Bueno, ahí veíamos un poco lo que relatábamos hace un momento, ¿no? Las visiones contrapuestas y, en cierta medida, para lo que eran las visiones de hace algunos años, sorprendentes, ¿no? Veíamos al primer ministro chino hablando de la necesidad de una innovación en un entorno libre, digamos, ¿no? Esto que yo te decía, que era lo que, con las regulaciones, ¿no? Lo que proponía el Foro de Davos durante muchísimo tiempo y que ahora... Veíamos también el discurso de Macron, bueno, toma muchísimos más recaudos, ¿no? Macron convocando a los inversores europeos y del mundo a reinvertir en el marco de lo que es el continente europeo, reinvertir en nuevas tecnologías y en tecnologías que puedan desarrollarse a nivel local y, una palabra no menor y muy importante, volver a invertir en la industria de la defensa. No es un detalle menor. Y eso tiene que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania, una OTAN que para muchos queda vetusta, quizás para algunos miedos o temores o amenazas a nivel global. Sí, y una Europa que sabe que si el contexto geopolítico se modifica, vamos a hablar de ello, hay elecciones en los Estados Unidos este año, si notablemente son los republicanos y Trump quien se impone en esas elecciones, bueno, la situación de Europa puede verse fragilizada porque recordemos que el proyecto de Trump es terminar rápidamente con la guerra en Ucrania y terminar en condiciones que no serían las que Europa desearía para esa finalización del conflicto. En ese contexto el discurso del presidente de la Nación es muchísimo más cercano al líder republicano, ¿no? Sí, en cierta medida es más proyectivo, más ideológico, digamos, ¿no? Un discurso que plantea los principios más teóricos del libertarianismo, aquellos en los que cree el presidente, pero podríamos decir que en cierta medida hay algunos puntos de contacto y hay una afinidad, desde luego, entre lo que es el proyecto de Trump y el proyecto de Milei. Quizás el discurso, al menos dentro del paquete de audios, de sonido, hubo por supuesto otros expositores a lo largo de estos días, pero escuchábamos al presidente del gobierno español quizás como una de las voces más reveladas, ¿no?, contra buena parte de un discurso más hegemónico que hay dentro del foro, ¿no? Sí, y sumando esa dimensión que siempre está en la agenda del Foro de Davos, pero de manera un poco más decorativa, aquella vinculada al cambio climático, ¿no?, que siempre está incluida dentro del temario de sus propuestas, pero tratada de forma marginal. Bueno, Pedro Sánchez fue uno de los que introdujo ese tema dentro de la agenda, ¿no? Bueno, habrá que esperar 12 meses. Pasan rápido, pero seguramente ya en Davos 2025 ya estarán trabajando a partir de las próximas horas, porque es un encuentro realmente trascendente y quedó claro acerca de lo que significan estos minutos que le hemos brindado. Espero que les haya servido también para entender un poco más de qué se trata. Hacemos una pausa y cuando regresemos, Félix te cuenta qué estaremos analizando.